La medicina en el antiguo Egipto no se limitaba únicamente a la ciencia como la entendemos hoy. En cambio, estaba profundamente entrelazada con la religión y la magia, siendo los médicos figuras que combinaban el papel de sacerdotes, sanadores y consejeros espirituales. En este capítulo exploraremos cómo los médicos egipcios ejercían su práctica, su formación y el papel vital que desempeñaban en la sociedad. En el antiguo Egipto la enfermedad no se consideraba simplemente un problema físico. A menudo se creía que estaba relacionada con factores sobrenaturales como maldiciones, la intervención de dioses o la posesión por espíritus malignos. Por lo tanto, los médicos, conocidos como Sunu, no solo debían tener conocimientos prácticos sobre la salud, sino también habilidades en el ámbito espiritual. Los médicos más respetados eran sacerdotes de Sekhmet, la diosa de la guerra y la sanación. Se creía que Sekhmet podía causar enfermedades, pero también curarlas si se la aplacaba mediante rituales. La profesión médica en el antiguo Egipto estaba organizada en una estructura jerárquica, con varios niveles de especialización. Sunu, el médico general, encargado de tratar dolencias comunes y realizar diagnósticos. Wapsasun, especialistas en enfermedades particulares como los oftalmólogos o los dentistas. Wanwat, médicos de alto rango que atendían a la familia real y a los nobles. Eran los únicos con acceso a ciertos papiros médicos y conocimientos avanzados. Los médicos egipcios solían formarse en casas de la vida, que eran centros de estudio vinculados a los templos. Aquí aprendían sobre anatomía. Aunque limitada por la prohibición de diseccionar cadáveres humanos, la observación de los cuerpos durante el proceso de momificación les daba una comprensión rudimentaria de la anatomía. Tratamientos herbales. Aprendían a usar plantas medicinales como el aloe, el ajo y la mirra, que eran eficaces en la curación de infecciones y heridas. Rituales y magia. También adquirían conocimientos sobre los hechizos necesarios para tratar enfermedades que se creían causadas por espíritus malignos. Algunos médicos alcanzaron un estatus de gran prestigio, como Imhotep, el arquitecto de la pirámide de Djoser, y un médico legendario que luego fue deificado como dios de la medicina. Los médicos de la corte real gozaban de privilegios y un estatus elevado, y sus conocimientos eran considerados secretos. El respeto por los médicos reales era tal que muchos de ellos eran enterrados con inscripciones que detallaban sus logros médicos, algo inusual para la mayoría de los ciudadanos comunes. Ejemplos como Gesi-Ra, un médico que vivió durante la tercera dinastía, muestran cómo los médicos eran valorados por su capacidad de aliviar el sufrimiento. A diferencia de muchas civilizaciones posteriores, los egipcios comprendían la importancia de la prevención. Las prácticas de higiene y la buena alimentación eran fundamentales. Se promovía el uso de baños diarios y se aplicaban aceites y ungüentos para proteger la piel del sol y las infecciones. La dieta egipcia basada en cereales, verduras y pescado se consideraba clave para mantener el cuerpo sano. Sin embargo, los altos niveles de azúcar en su dieta, debido al uso frecuente de miel, también provocaban problemas dentales. Las mujeres también podían ser médicas, aunque en menor número. Un ejemplo famoso es Peseshet, quien ostentaba el título de supervisora de las mujeres médicas. Esto demuestra que, aunque la medicina estaba dominada por hombres, había espacio para que las mujeres contribuyeran al campo. Curiosamente, los médicos egipcios también usaban la astrología para guiar sus tratamientos, ya que creían que las estrellas y los planetas influían en la salud. Antes de realizar un tratamiento, consultaban los calendarios astrológicos para asegurarse de que el momento era propicio. En el antiguo Egipto, la transmisión del conocimiento médico se realizaba a través de papiros. Estos documentos no solo eran tratados médicos, sino también un compendio de observaciones científicas, hechizos y rituales. En este capítulo, exploraremos los papiros más importantes, cómo se usaban y lo que nos enseñan sobre la medicina de la época. El papel de los papiros en la medicina. El antiguo Egipto desarrolló un sistema de escritura utilizando papiros para registrar su vasto conocimiento médico. Estos documentos eran compilados por escribas, quienes trabajaban en templos y casas de la vida, centros de estudio. Los papiros médicos eran manuales que contenían instrucciones detalladas sobre cómo diagnosticar y tratar diversas enfermedades. A menudo se trataba de un saber reservado para los médicos y sacerdotes, lo que les daba una posición de gran poder en la sociedad. La escritura en los papiros se realizaba en hierático, una forma simplificada de los jeroglíficos, para facilitar su lectura y uso por los médicos.
Los papiros médicos más importantes. Existen varios papiros médicos que han sobrevivido al paso del tiempo, y cada uno de ellos ofrece una ventana única al mundo de la medicina egipcia. El papiro Ebers, considerado el tratado médico más extenso que ha llegado hasta nuestros días, el papiro Ebers contiene más de 700 recetas y tratamientos para diversas dolencias. Se cree que fue redactado durante el reinado de Amenhotep I. Contenido principal: incluye tratamientos para enfermedades internas, problemas dermatológicos, trastornos digestivos y dolencias oculares. Métodos de diagnóstico. Detalla cómo un médico debía observar los síntomas y utilizar el sentido del tacto para detectar anomalías. Remedios naturales. El papiro describe el uso de plantas como el aloe vera, la mirra y la resina para curar infecciones, así como la miel por sus propiedades antibacterianas. Ejemplo de receta en el papiro Ebers. Para el dolor de estómago, machacar menta y comino en vino. Beber una copa en la mañana. El papiro Edwin Smith. A diferencia del papiro Ebers, el papiro Edwin Smith se centra en procedimientos quirúrgicos y es considerado un manual quirúrgico avanzado para su tiempo. Enfoque en la anatomía. Describe 48 casos de lesiones traumáticas, incluyendo fracturas, heridas y luxaciones, y propone tratamientos basados en observaciones prácticas. Descripción del cerebro. Contiene la primera referencia conocida del cerebro y el líquido cefalorraquídeo, lo que muestra un conocimiento anatómico que sorprendió a los investigadores modernos. Método científico. A diferencia de otros papiros, este utiliza un enfoque racional y deja de lado las explicaciones mágicas para centrarse en la observación empírica. Ejemplo de caso tratado en el papiro Edwin Smith. Si examinas a un hombre con una fractura en la mandíbula y ves que no puede abrir la boca, aplicar una férula de lino empapada en vino y miel para inmovilizarla. El papiro de Berlín y el papiro Hearst. Estos papiros abordan principalmente problemas ginecológicos y pediátricos, mostrando cómo los egipcios trataban la salud femenina y la de los niños. Papiro de Berlín. Describe métodos para el diagnóstico del embarazo y recetas para promover la fertilidad. Papiro Hearst. Incluye remedios para enfermedades comunes en niños como infecciones intestinales y problemas respiratorios. La práctica de la cirugía en el antiguo Egipto era mucho más avanzada de lo que podríamos imaginar para una civilización tan antigua. Aunque carecían de los instrumentos modernos y los conocimientos anatómicos que tenemos hoy, los médicos egipcios demostraron una habilidad impresionante en procedimientos quirúrgicos. En este capítulo, exploraremos las técnicas quirúrgicas que empleaban, sus herramientas, el tratamiento de fracturas y heridas, y la importancia de la higiene y la anestesia en sus intervenciones. Los egipcios adquirieron un conocimiento considerable sobre el cuerpo humano, principalmente a través de la momificación. Durante este proceso, los embalsamadores desarrollaron una comprensión rudimentaria de la anatomía, aunque su enfoque era más religioso que científico. Si bien no practicaban disecciones formales como en la Grecia clásica, los embalsamadores aprendieron sobre la estructura de órganos internos, huesos y músculos al retirar los órganos durante la momificación. No obstante, debido a la prohibición de diseccionar cadáveres humanos por razones religiosas, los conocimientos de anatomía se basaban principalmente en observaciones externas y en lo que veían al tratar heridas. Los arqueólogos han descubierto una serie de instrumentos quirúrgicos en tumbas y templos, lo que indica que los egipcios disponían de un conjunto básico de herramientas para realizar cirugías. Bisturíes y cuchillos, fabricados en bronce y cobre, se usaban para hacer incisiones precisas. Pinzas y ganchos, para extraer objetos extraños o tejidos dañados. Cauterizadores, barras de metal calentadas al rojo vivo para detener el sangrado y cerrar heridas. Agujas e hilos de lino, se empleaban para suturar heridas y cerrar incisiones. Estos instrumentos, aunque rudimentarios en comparación con los de hoy, eran sorprendentemente eficaces en manos de médicos experimentados. El tratamiento de fracturas era una especialidad de los médicos egipcios, quienes desarrollaron métodos avanzados para inmovilizar y sanar huesos rotos. Los médicos inspeccionaban visualmente la deformidad y palpaban el área afectada para identificar la fractura. Utilizaban férulas hechas de madera y lino para inmovilizar el hueso roto. Las vendas de lino se sumergían en resina para endurecerlas y mantener el hueso en su lugar. Se recetaban compresas de hierbas y ungüentos para reducir la inflamación y acelerar la recuperación.
El tratamiento de heridas era fundamental en un entorno donde las infecciones eran una causa común de muerte. Se usaba vino, por su propiedad antiséptica, para limpiar las heridas y evitar infecciones. Las heridas abiertas se cerraban con hilos de lino mediante técnicas básicas de sutura. Se aplicaban cremas a base de miel, ajo y hierbas para prevenir infecciones y acelerar la cicatrización. Aunque no se realizaban cirugías internas complejas, los egipcios practicaban procedimientos quirúrgicos menores que eran sorprendentemente efectivos. La trepanación era una práctica en la que se perforaba el cráneo para aliviar la presión causada por traumatismos o enfermedades neurológicas. Se creía que este procedimiento permitía liberar los malos espíritus, responsables de convulsiones o fuertes dolores de cabeza. Los cráneos descubiertos con marcas de trepanación muestran que algunos pacientes sobrevivieron al procedimiento, ya que los bordes de los agujeros muestran signos de curación. Las amputaciones se realizaban en casos extremos, como gangrena o heridas graves en las extremidades. Se cortaba la extremidad afectada con un cuchillo de cobre, y luego se cauterizaba el área para detener el sangrado. Se han encontrado prótesis rudimentarias, como dedos artificiales hechos de madera, que indican un esfuerzo por mejorar la calidad de vida de los amputados. El conocimiento quirúrgico de los egipcios fue transmitido a otras culturas a lo largo de los siglos. Los griegos y romanos, en particular, adoptaron muchos de sus métodos y herramientas, mejorando sus propias prácticas médicas. La medicina en el antiguo Egipto no se limitaba al uso de remedios físicos. Estaba profundamente ligada a la magia y la religión. Para los egipcios, el bienestar del cuerpo estaba indisolublemente conectado con el equilibrio espiritual y la protección divina. La creencia en el poder de la magia no solo influía en la vida cotidiana, sino que también formaba una parte esencial de su enfoque médico. Para los antiguos egipcios, las enfermedades no eran simplemente trastornos físicos. A menudo se creía que eran causadas por espíritus malignos, maldiciones o la ira de los dioses. Esto significaba que los tratamientos médicos debían abordar tanto los síntomas físicos como los aspectos sobrenaturales, dioses como sanadores. Los médicos invocaban a dioses como Tot, Isis, Sekhmet y Horus durante los tratamientos, ya que se creía que tenían el poder de curar enfermedades. El uso de hechizos y encantamientos. Además de los tratamientos con hierbas y minerales, los médicos empleaban hechizos y rituales mágicos para potenciar la eficacia de sus remedios. Los hechizos curativos eran una parte integral del tratamiento médico en Egipto. Los médicos recitaban encantamientos mientras preparaban los remedios o aplicaban ungüentos, creyendo que el poder de las palabras sagradas fortalecía el efecto curativo. Antes de comenzar un tratamiento, era común realizar rituales de purificación para limpiar al paciente de influencias malignas. Lavado ritual. Se usaba agua bendita mezclada con sales del Nilo para purificar el cuerpo del paciente. Quemado de incienso. El humo del incienso servía para ahuyentar a los espíritus malignos y preparar un espacio sagrado para el tratamiento. Los amuletos eran una herramienta importante en la medicina egipcia. Se creía que protegían al paciente de enfermedades y promovían la curación. Ojo de Horus. Se usaba para proteger contra el mal de ojo y promover la recuperación de heridas. Escarabajos sagrados. Representaban la regeneración y el renacimiento y se colocaban sobre las heridas para acelerar la curación. Colgantes de Ankh. Asociados con la vida eterna, se usaban para fortalecer el cuerpo y el alma durante el proceso de curación. Algunos de los hechizos y encantamientos médicos más poderosos se registraron en papiros que han sobrevivido hasta hoy. Estos textos no solo detallaban recetas para curar enfermedades físicas, sino también rituales para proteger a las personas del mal. El Libro de los Muertos, aunque principalmente un guía para el más allá, contenía hechizos que podían usarse para proteger a los vivos de enfermedades y maldiciones. Papiro de Leiden y Papiro de Londres. Incluían encantamientos para curar mordeduras de serpiente, expulsar demonios y aliviar el dolor. Los egipcios temían a las serpientes y escorpiones, pues sus picaduras podían ser mortales. Los médicos empleaban hechizos específicos para neutralizar el veneno. Encantamiento de Horus. Se invocaba al dios Horus, quien había vencido a los peligros del desierto. Para curar las picaduras, ungüentos con hierbas. Se combinaban con oraciones para potenciar su efecto. La fertilidad era crucial en la sociedad egipcia, y las mujeres a menudo recurrían a hechizos y amuletos para facilitar el embarazo. Rituales de fertilidad. Se recitaban encantamientos dedicados a Hathor, la diosa del amor y la maternidad,
mientras se aplicaban ungüentos en el abdomen de la mujer. Amuletos de escarabajo. Se usaban para proteger el útero y asegurar un embarazo exitoso. La medicina en el antiguo Egipto era un fascinante equilibrio entre ciencia y espiritualidad. A través de la combinación de remedios naturales y prácticas mágicas, los egipcios desarrollaron un sistema médico que era tanto efectivo como profundamente significativo para su cultura. Su creencia en la influencia de lo sobrenatural en la salud refleja cómo la fe y la ciencia pueden coexistir para ofrecer un enfoque holístico al bienestar.